Hola, sean bienvenidos. Mi nombre es José María Martínez Ortega. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Enfermería de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El presente video corresponde a la materia de Derechos Humanos, Sociedad y Medio Ambiente que es impartida por la profesora María Victoria Domínguez Trujillo. A continuación les mostraré un video informativo sobre el derecho a la religión. Espero les entretenga y sea de su agrado. Comencemos. Para empezar, ¿qué es el derecho a la religión? El derecho a la religión, la libertad de culto o libertad religiosa, es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna que es la irreligión, o de no creer o validar la existencia de un Dios, que es el ateísmo y el agnosticismo, y ejercer dicha creencia públicamente sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza. Este concepto va más allá de la simple tolerancia religiosa que permite como una concesión gracial el ejercicio de las religiones distintas al impuesto oficialmente en situaciones de confesionalidad del Estado propias del antiguo régimen. En las democracias modernas, generalmente el Estado garantiza la libertad religiosa a todos sus ciudadanos, pero en la práctica la elección del credo está dado generalmente por costumbres familiares y sociales, asociándose frecuentemente ciertas sociedades a ciertas religiones. Además, las situaciones de discriminación religiosa o intolerancia religiosa siguen siendo muy frecuentes en distintas partes del mundo, registrándose casos de intolerancia, preferencia de una religión sobre otras y persecución a ciertos credos o a quienes no siguen ninguno. La libertad religiosa se funda en el derecho universal de la naturaleza de los seres humanos a relacionarse entre ellos y lo divino. Esta relación no solo es introspectiva, sino que las religiones tienen manifestaciones sociales de influencia innegable en el bien temporal. Cuando se habla de libertad de religión, se habla de uno de los derechos intrínsecos de las personas humanas, que consiste en que todos los seres humanos están libres de influencias, tanto de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana en materia religiosa. El derecho a la libertad religiosa está fundado en la dignidad misma de la persona humana. Tal derecho debe ser establecido en el ordenamiento jurídico de una sociedad de tal manera que llegue a convertirse en un derecho humano fundamental. Ahora que ya sabes qué es o en qué consiste este derecho, pasemos a hablar un poco sobre su historia. A lo largo de la historia de la humanidad, se ha observado cómo la religión ha sido un gran elemento de suma importancia en varias culturas y civilizaciones que han existido. En la actualidad, este tema sigue ocupando un lugar muy importante en cualquier nación, y en la sociedad mexicana la libertad de religión ocupa un lugar muy destacado. El ser humano es un ser religioso con identidad religiosa que le permite expresar la especificidad de la persona humana por la que puede ordenar la vida personal y social a un ser supremo. El exterminio, la persecución y la intolerancia religiosa han sido una constante a lo largo de nuestra historia, especialmente remarcada en la Edad Media. El odio religioso que ha existido y sus consecuencias no solamente han violado derechos religiosos, sino que han sido la causa de gravísimos ataques contra otros derechos fundamentales, inclusive el derecho a la vida. Como ejemplo de esto, podemos ver en las cruzadas que se realizaron en la Edad Media o en el momento histórico de la Inquisición, cuando se perseguía a quienes se consideraban herejes. Y en la actualidad todavía existen muchos estados donde se discrimina a las personas por sus creencias religiosas. Y si hablamos de historia, vaya que tenemos una larga historia de persecuciones religiosas. En todas partes del mundo, estas persecuciones han sido a menudo consecuencia de la promoción de una religión apoyada por el Estado. En la etapa de la Ilustración, en el siglo XVIII, aparece la idea de la libertad religiosa, idea que se empieza a manifestar dado que los pensadores comienzan a emitir criterios contundentes en cuanto a que el Estado y la Iglesia deben estar separados. Al igual que todas las naciones surgidas del ámbito colonial del Imperio Español, en México tiene una especial relevancia histórica la religión católica, que fue religión oficial desde la conquista en el siglo XVI hasta la Constitución Liberal de 1857. Dicha constitución no consignaba ninguna religión de Estado e implícitamente abría el turno para la libertad de culto y para la libertad religiosa, que también pervivió la Carta Magna de 1917. La Constitución Política de 1917 ha regido el destino de nuestro país hasta nuestros días, pero en 1992 fue cuando se dieron las primeras reformas en cuanto a la libertad religiosa se refiere. En la Constitución de Apatzingán de 1814 se reconocía a la religión católica, apostólica y romana como la única que se debía profesar en el Estado.
Históricamente ha existido un subdesarrollo o un subejercicio de la libertad religiosa. Su configuración como derecho humano que debe ser garantizado por el Estado ha tenido poca relevancia debido a que México ha experimentado un proceso muy largo y muy complicado para convertirse en un Estado laico. Todo esto se ha observado por medio de la historia constitucional. El derecho a la libertad religiosa protege tanto a los creyentes como a los no creyentes, curiosamente para vivir en lo público y en lo privado de acuerdo a su conciencia en materia religiosa. Y en los últimos tiempos, México ha pasado a ser una nación en donde cada vez existen más formas de religión, lo que ha permitido al ciudadano profesar otro tipo de creencias religiosas distintas a la católica. Ahora bien, pasemos a hablar sobre otro apartado que es dónde se encuentra o en qué documentos se habla sobre este derecho. Primero tenemos a la Comisión Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18 que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La libertad religiosa o de conciencia va unida a la libertad de culto, y en este se pueden señalar los siguientes contenidos de este derecho fundamental. Profesar las creencias religiosas o supersticiosas elegidas libremente, cambiar de religión, manifestar libremente las creencias que se tengan, abstenerse de declarar sobre sus creencias religiosas, practicar actos de culto de libre elección y recibir e impartir enseñanza religiosa de toda índole. Posteriormente tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 24, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esa libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Ahora tenemos al Pacto Nacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 18 consta de 4 puntos. El número 1 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Número 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad o de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. Número 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley, que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral o los derechos y las libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Ahora tenemos a la Convención de los Derechos del Niño. ¿Alguna vez habéis escuchado sobre esta convención? Bueno, en su artículo 14, que consta de 3 puntos, el número 1 nos dice que tienes derecho a la libertad de conciencia y de pensamiento y a practicar una religión. El número 2, que tus padres tienen el derecho y el deber de guiarte en el ejercicio de este derecho de acuerdo a tu edad y a tus capacidades. El número 3 dice que la libertad de practicar una religión y de expresar tus convicciones, o sea, lo que piensas, tiene límites, que debes respetar las libertades y los derechos de los demás y no debes poner a la sociedad en peligro. Ahora hablaré sobre algo que puede ser un poco polémico. ¿De verdad es bien ejercido este derecho en todo el mundo? Pues en el 42% de los países del mundo no hay libertad religiosa. Esta es la principal conclusión de un informe internacional realizado por la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre y que fue presentado recientemente en la Universidad de La Sabana. Según el documento, en 35 naciones la situación de los creyentes es preocupante. En cifras, se calcula que hay 55 países
en donde la realidad de los fieles es crítica. En otras 26 naciones esta situación empeora al punto que personas de un culto específico arriesgan su vida si hacen manifestaciones públicas de su religión. Con relación a la influencia del Islam extremista ligada a la persecución religiosa, este fenómeno está presente en 14 naciones, donde ellas sobresalen Afganistán, Arabia Saudita, Egipto, Irán, Irak, Libia, Maldivas, Nigeria, Pakistán, Somalia, entre otros, y en 6 estados que son Azerbaiyán, China, Corea del Norte, Eritrea, Birmania y Uzbekistán. Los responsables de la persecución son los regímenes autoritarios. Las violaciones más graves se dan en los países musulmanes, donde si no siguen las indicaciones puestas, las personas llegan a ser asesinadas por desobediencia. Digamos, lo contrario sucede en Occidente, especialmente en las naciones que históricamente han sido cristianas. Ahora bien, ¿cómo se viola o cómo es violentado este derecho? Ejemplos es que con frecuencia se considera que las religiones y los derechos humanos están en conflicto entre sí, con debates en Europa Occidental, como por ejemplo sobre si a las mujeres se les debe permitir usar pañuelos sobre la cabeza. Otro ejemplo son las leyes contra la blasfemia que se utilizan indebidamente en partes de Asia para resolver los rencores personales. Algunas personas afirman que no solamente hay que tener libertad de religión, sino también estar libre de cualquier religión, especialmente cuando se recurre a ella como justificación de prácticas discriminatorias o incluso perjudiciales contra las mujeres. Como ya antes mencionado, la forma más habitual de violentar este derecho es la discriminación hacia la religión de una persona. Estos casos suelen darse en las escuelas, centros de trabajo, etc. Como dato se tiene la información de las religiones numéricamente más significativas en México. Por ejemplo, la religión católica ocupa un 88%, las protestantes y evangélicas un 5.2%, y las bíblicas no evangélicas un 2%, así como la religión judaica con el 0.1%. Ahora quizá te puedes estar preguntando, ¿dónde puedo ir o acudir si me es violentado este o más derechos? No te preocupes, en México cualquier persona puede denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y presentar directamente una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o más bien conocida como la CNDH, o por medio de un representante o por vía telefónica mediante los siguientes números que estarán apareciendo en pantalla. O también puedes acudir a alguna de las sedes de esta institución. Ok, si quieres saber más sobre este derecho, te comparto las referencias utilizadas para la realización de este video. Para concluir, diré una frase del gran Mahatma Gandhi que dice: Dios no tiene religión. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido mucho. Nos vemos la próxima. Dale like y suscríbete. Bye.